En mis recorridos de viaje suelen aparecer lugares que jamás habría imaginado, rincones escondidos que sorprenden al doblar una esquina. Y aquí, entre edificios cuyas fachadas llevan la huella del tiempo, descubrí una historia distinta. Si eres amante de los bares creativos, este es uno que te va a encantar. Quédate conmigo porque lo vamos a conocer. Sean todos bienvenidos. La curiosidad me lleva siempre a abrir puertas. A veces recibo un no y no pasa nada. Sigo siendo un turista ocasional que se marcha, pero otras veces aparece un sí y entonces descubro maravillas. Eso me pasó aquí, al entrar por un pasillo largo con una fachada colorida que ya me anunciaba lo que iba a ver, que sería bastante distinto. Y por fortuna no me equivoqué. Les presento el KF Arad Café Bar, el espacio más alternativo y creativo que he encontrado en esta ciudad y alrededores. Con solo cruzar su patio interior, uno siente que está dentro de una galería viva, con paredes cubiertas de grafitis antisistema, arte urbano, objetos reciclados y detalles que parecen cobrar sentido en este caos creativo. Basta seguir caminando para confirmar que aquí nada se repite. El mobiliario es un collage de estilos, con una banca de madera junto a una silla retro de metal, lámparas caseras que van iluminando rincones improvisados, donde cada detalle parece una obra expuesta y cada paso invita a detenerse a observar. Llevo varios minutos recorriendo el bar y aún no logro sentarme, ya que siempre aparece algo que me obliga a parar y mirar. KF Arad no es solo un café bar, es un lugar que despierta curiosidad y recompensa al visitante que busca algo auténtico y alternativo. Y si me preguntan cómo lo encontré, fue por pura casualidad, ya que buscaba un sitio donde hacer una pausa y me topé con esta casa abierta, con aquel pasillo pintado que me llamó la atención. Lo demás fue historia. Me recordó a los bares en ruinas de Budapest, de los que ya les hablé en un capítulo anterior. Este tiene el mismo espíritu bohemio, pero con identidad propia. KF Arad es hoy un bastión del arte alternativo en la ciudad. Tiene ya varios años y se ha consolidado como un espacio cultural. Aquí no hay uniformidad ni reglas. Mesas hechas con palets conviven con otras vintage. Faroles improvisados con botellas proyectan luces y sombras. Y las plantas se mezclan con los murales, dándole vida a cada rincón. La disposición del bar también sorprende. Es un espacio al aire libre cubierto apenas por carpas, con un surtido de bebidas que va desde cervezas locales e internacionales hasta cócteles ligeros y vinos. La oferta es variada y el ambiente invita a quedarse. Y hablando de cervezas, decidí probar una de origen rumano, hoy producida en Alemania, inspirada en Gianluca Caraiale, un escritor y amante de la cerveza que a finales del siglo XIX fundó tabernas y cultivó una vida bohemia. En el mundo cultural lo conocían como Nenea Janshuu y aún hoy se le recuerda con su nombre en etiquetas y anécdotas. Con la pausa hecha, seguí explorando el lugar y descubrí otra faceta que lo hace aún más interesante. En uno de sus espacios interiores han recreado un ambiente retro de los años 80, con consolas de videojuego clásicas
máquinas arcade y aquellas recreativas que marcaron la infancia de toda una generación. Para quienes crecimos con esas diversiones electrónicas, es imposible no sentir nostalgia. Lo mejor es que aquí no necesitas monedas. Las máquinas están disponibles de manera gratuita para todos los visitantes, lo que convierte este rincón en una especie de cápsula del tiempo. A esta hora de la tarde el bar estaba prácticamente vacío, lo que me permitió recorrerlo con calma y observar con detalle cada ambiente. En los salones retro predominan las luces de neón, creando atmósferas psicodélicas que parecen sacadas de otra época. La música de fondo acompaña perfectamente y refuerza esa sensación de viaje en el tiempo. Pero lo más interesante de este espacio es que no es solo decorativo, también funciona como escenario para pequeños conciertos, lecturas literarias, proyecciones de cine y encuentros creativos. Café Arad es, en muchos sentidos, un refugio cultural. Lo sorprendente es que este lugar ha sabido mantenerse a pesar de los tiempos difíciles. Durante la pandemia de coronavirus, logró sobrevivir, adaptándose a las restricciones sin perder su esencia. Otro detalle que me llamó la atención es que a diferencia de muchos bares, aquí no se permite fumar en el interior, lo que mantiene los ambientes limpios y saludables. Además, al estar el edificio cerrado hacia la calle, el sonido se concentra en su patio central y no molesta a los vecinos, lo que permite disfrutar de buena música sin conflictos con el entorno. Justo cuando pensaba que ya lo había visto todo, tuve una autorización para ver los pisos superiores. Subí con la curiosidad de un explorador y desde allí tuve una perspectiva distinta del lugar. El edificio, que fácilmente supera los 100 años de antigüedad, guarda en sus paredes y suelos marcas del tiempo que lo hacen aún más interesante, con ventanas viejas, antiguos calentadores y suelos desgastados que hablan de una memoria que se resiste a desaparecer. Y es en medio de esta decadencia que todo aquí se convierte en belleza y lo que otros ven como ruina, en Café Arad se transforma en escenario de creatividad. Los pasillos de arriba son un espectáculo en sí mismos. Allí el arte se mezcla con vegetación, plantas colgantes, macetas improvisadas y enredaderas suavizan la dureza de los muros. Grandes salones sirven como refugio para las plantas en invierno, cuando las bajas temperaturas obligan a resguardarlas del exterior. Es un caos que parece desordenado, pero que en realidad refleja cuidado y cariño. Un caos lleno de vida. Y por momentos este lugar me recordó a edificios antiguos de Portugal, cerrados y olvidados, esperando ser demolidos por el tiempo. Pero la diferencia es que aquí, en Arad, alguien decidió devolverles la vida. Lo que pudo haber sido una casa abandonada es hoy un espacio de encuentro donde lo viejo y lo nuevo conviven en armonía. Caminar por estos pasillos es recorrer la memoria de una ciudad que resiste al olvido y se reinventa a través del arte. De todo lo que he visto, me quedo con la sensación surrealista de un lugar que parece olvidado, pero que está más vivo que nunca. Café Arad es un espacio de resistencia cultural, un refugio donde artistas, músicos y creativos encuentran la libertad de expresarse. Y aunque en los últimos tiempos ha recibido menos público, creo firmemente que lugares como este merecen apoyo. Ojalá este video sirva para que más personas se acerquen y mantengan viva la llama de este sitio único en Arad.
Desde la planta superior, mientras contemplo el conjunto de esta gran casa, me doy cuenta de lo valioso que es encontrar sitios así. No solo son bares para beber algo, sino que son espacios que se convierten en referentes culturales, puntos de encuentro que dan una identidad a la ciudad. Y Café Arad es sin duda uno de esos espacios culturales y artísticos que se quedan en la memoria de todos los visitantes. En los viajes a veces basta con animarse a cruzar una puerta para cambiar la perspectiva de un lugar. Eso me pasó aquí y por eso quería traerles esta historia. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y como siempre les agradezco por acompañarme en este recorrido de estado natural viajero. Cuéntame en los comentarios, ¿has tenido oportunidad de visitar bares así, auténticos y distintos que rompen con lo tradicional? Me encantaría leerte. Por ahora me despido desde Arad con la satisfacción de haberles mostrado un lugar diferente, lleno de arte, rebeldía y creatividad. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.